Muy buenos días a todos y gracias por haber hecho un espacio para estar con nosotros en esta masterclass. Mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Quisiera compartirles un poco sobre esta universidad. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz. Tenemos ya 30 años impartiendo clases de tipo superior. No solamente tenemos un campus en Jalapa, sino que también en el estado de Veracruz tenemos un campus en Perote y en Papantla, con una población de cerca de 2.500 personas y más de 10.000 egresados. Tenemos también 12 licenciaturas y 3 maestrías, las cuales cuentan con un registro de validez oficial de estudios a nivel federal ante la Secretaría de Educación Pública. Tenemos distintos diplomados. Particularmente tenemos lo que es la licenciatura en Teología Bíblica, la cual cuenta con igual un registro de validez oficial de estudios ante la SEP. Es decir, que como cualquier otra carrera aquí en México, podrán tener un título y una cédula profesional. Es de 3 años, es en línea y también tenemos 4 diplomados en el área de la teología: Fundamentos Bíblicos, Introducción a los Idiomas Bíblicos, Apocalíptica y Apocalipsis y Filosofía Cristiana, quien su docente principal será el doctor García de la Sierra. Todos estos programas de estudio que acabo de mostrarles comienzan en septiembre, así que aún están a tiempo también para poder inscribirse con nosotros. En cuanto a esta masterclass, tendremos 2 tiempos. Uno de 30 a 40 minutos, donde recibiremos una ponencia. Posteriormente, de 10 a 20 minutos de preguntas y respuestas, así que les pido de favor que se abstengan de utilizar el micrófono, intentar usar herramientas de Zoom para que entonces no estemos interrumpiendo tanto al doctor como a los demás invitados. Cabe mencionar que si tienen que salirse en algún momento, podrán encontrar esta masterclass grabada en nuestro canal de YouTube. Yo dejaré al final de esta sesión la liga por si gustan encontrarla ahí. Finalmente, quisiera presentar al doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo, quien es hermano en Cristo, pertenece a la Iglesia Presbiteriana Nacional en Betel, aquí en Jalapa, Veracruz, y además de ello cuenta con un doctorado en filosofía por parte de la Universidad de Stanford. También es doctor en teología por parte del Seminario Teológico de Edimburgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde hace mucho tiempo como investigador nivel 3. Y si mal recuerdo, hermano, usted puede corregirme, pero su último libro publicado fue en 2022 con el nombre de La naturaleza de la fe. Hermano, para mí es un gusto que esté con nosotros. Yo creo que estamos seguros de que podrá ser de gran bendición para nosotros y le pediré que de favor ore por nosotros. Le voy a dar acceso a su micrófono e iniciamos. Y buenos días a todos. Desde luego empecemos pues por hacer una oración. Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, elevamos nuestra plegaria a ti, alabándote por tus maravillosas obras, por tu misericordia, rogándote que las actividades académicas que ahora comienzan sean para tu gloria y alabanza, para el servicio de tu pueblo de habla hispana donde quiera que esté. Te rogamos que sirva para la edificación de ese pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces daremos inicio ya propiamente a la conferencia. El origen religioso de la filosofía occidental. Es muy importante que se entienda qué quiere decir religión o creencia religiosa en su sentido prístino, en su sentido, digamos, científico, conforme a la historia de la filosofía, conforme a la historia de las religiones mismas y conforme a la historia de la teología. Es importante entender el concepto. Se piensa que la filosofía es la superación racional de la religión. Sobre todo desde Descartes se supuso que la filosofía era religiosamente neutral y hasta la fecha esa es la creencia que prevalece. Se piensa que
Si estamos en el ámbito de la filosofía, entonces estamos en un ámbito en donde la religión, cualquiera que ésta sea, no tiene incidencia, no tiene relevancia. Llamaremos a esta suposición, a lo largo de estas conferencias y de todo el diplomado, la tesis de la inmanencia. La tesis de la inmanencia es la tesis de que la filosofía es racional, ciertamente, pero además es religiosamente neutral. Bien, vamos a ver, sin embargo, que en sus mismos orígenes no es así. Y esto, bueno, grandes autores, filólogos e historiadores de la filosofía, como Werner Jäger, por ejemplo, quien fue el gran filólogo del pensamiento antiguo griego en Harvard durante muchos años, él nos describe claramente cómo surge, brota la filosofía de la religión propiamente dicha. Pero para poder entender esa tesis, es importante que empecemos por entender qué es religión y más precisamente qué es creencia religiosa. Porque por religión, bueno, normalmente entendemos pues religiones típicamente cristianas o formas de la religión cristiana, que es lo que en nuestros países prevalece, pero en realidad es mucho más general el concepto. Entonces vamos a ver de qué manera se puede definir. Una de las clarificaciones más, quizá más perfectas de lo que es el concepto de creencia religiosa se debe a un muy distinguido filósofo estadounidense, cristiano, que se llama Roy Clauser, se escribe Clauser, y él en su libro, se llama el libro el mito de la neutralidad religiosa precisamente, hace un análisis muy profundo de los tipos de religiones que hay y siguiendo el método de Wittgenstein de los ejemplos paradigmáticos, encuentra qué es lo que realmente tienen en común y define a todas las religiones o a todas las creencias religiosas. Y lo que tienen en común es una suposición acerca de algo que se considera divino per se. Y este es el concepto clave, la divinidad per se. Lo divino per se es aquello que no tiene origen y no tiene fin tampoco. Lo divino per se es pues eterno, lo divino per se es el origen de todo lo demás, pero él mismo no tiene origen. No requiere de ninguna otra cosa para existir, sino que existe por sí mismo. Y es un concepto sumamente claro. Los griegos lo tenían muy claro, como vamos a ver. Entonces, por lo menos el concepto no se podrá decir que es un concepto oscuro, sino que es un concepto prístino, perfectamente claro, eh, y un concepto incluso filosóficamente claro, con el más estricto rigor analítico que se quiera, pues es un concepto sumamente claro. Entonces, esto nos permite definir el concepto de creencia religiosa. ¿Qué es una creencia religiosa? Antes de hablar de religión así en general, veamos qué es una creencia religiosa. Es una buena estrategia para luego proceder a dilucidar otros conceptos de religión, como por ejemplo, entendida como organización religiosa, como institución eclesiástica, como formas de prácticas, etcétera. Lo básico, lo esencial es entender el concepto de creencia religiosa. ¿Qué es una creencia religiosa? Es una creencia en algo como divino per se. Es decir, cualquier creencia que postule algo divino per se, que atribuya divinidad per se a lo que sea, a lo que se imagine uno, a lo que se imagine la gente, cualquier cosa que sea a lo que se le atribuye el carácter de divino per se, es lo que constituye una creencia religiosa. Es decir, una creencia religiosa es una creencia en algo como divino per se. No importa de qué manera se describa ese divino per se, algunos lo describirán como la materia,
otros lo describirán como el vacío, por ejemplo, los budistas, otros lo describirán como el Dios de la Biblia, otros lo describirán, no sé, como el agua, como vamos a ver más adelante, pero no importa cómo se le describa o cómo se le conciba, lo que constituye la creencia religiosa es precisamente la atribución de autosuficiencia, autoexistencia, aceidad también se le puede llamar, es decir, el existir por sí mismo o ser ontológicamente independiente, si quieres un término filosóficamente más sofisticado, ser existencial u ontológicamente independiente es lo que constituye, pues, la divinidad per se. O bien, este es, digamos, lo más básico, o es una creencia, también una creencia religiosa, es acerca de cómo lo no divino depende de lo divino per se. Es decir, va a ser muy importante. Casi todas las religiones tienen una creencia acerca de cómo es que lo divino, o mejor dicho, lo no divino, depende o brota o procede o existe en lo que es divino per se. O bien es una creencia también, se le llama religiosa, una creencia acerca de cómo los humanos llegan a estar en una relación apropiada con lo divino per se. Por ejemplo, André Breton, el famoso pensador eh, francés, eh, promotor del surrealismo, vino a México en los años 40 y se encontró con León Trotsky, quien vivía aquí en Coyoacán, y estuvieron hablando acerca de la muerte y de qué pasaba de la muerte, después de la muerte. Y bueno, ellos creían que la muerte ahí terminaba todo, se entraba a lo que los revolucionarios franceses llamaban el sueño eterno, es decir, se terminaba toda forma de existencia, no había nada después de la muerte. Bueno, sin embargo, Trotsky, y por lo menos Trotsky, claramente era materialista, y entonces él pensaba que lo divino per se, pues era la materia, es lo que habría dado origen al universo. Y entonces, por lo tanto, la forma en que habría que relacionarse, según Trotsky, con lo divino per se, era la indiferencia. Es decir, no hay nada que se pueda hacer, no tiene sentido alabar a la materia, no tiene sentido agradar a la materia no es un ser personal, y por lo tanto este es un ejemplo de una creencia acerca de cómo los humanos llegan a estar en una relación apropiada con lo divino per se. Un ejemplo nada más. La fe cristiana enseña cuál es la forma en que se deben relacionar los creyentes con la divinidad. Pero bueno, ese es otro ejemplo también de este tipo de creencia. O bien, o más bien estas son las tres tipos de creencias religiosas. Todas dependen de la básica, que es una creencia acerca de lo que es divino per se. Obviamente, las otras dos son creencias secundarias, las vamos a llamar creencias secundarias, y están estructuradas y son dependientes de la primera creencia. Bien, y bueno, debe quedar claro que el núcleo de la divinidad per se, el concepto abstracto de divinidad per se, en griego to theion, lo divino, es tener el estatus de realidad incondicionalmente independiente. Es decir, no tiene principio, no tiene fin y no requiere de ninguna otra cosa para existir. Ok, entonces, bueno, este es nuestro concepto de creencia religiosa. Obviamente, una institución eclesiástica, por ejemplo, solo tiene sentido si se piensa que hay que relacionarse de cierta manera con la divinidad per se, por ejemplo, a través de ciertos servicios ocultos, ¿verdad? El culto público, pues es como los cristianos entienden que se tiene que relacionar uno con la divinidad per se. El Islam tiene su idea de cómo se relaciona el creyente, el fiel, con la divinidad, lo que ellos creen que es la divinidad per se, que es Alá.
El judaísmo tiene varias formas de relacionarse con la divinidad per se, que es el Dios de Jacob, igual que el de los cristianos, desde luego, pero ellos lo conciben de otra forma, la manera de relacionarse con Dios. Bien, entonces, bueno, con este concepto, con este instrumento analítico, que es un concepto muy preciso de creencia religiosa, podemos proceder al tema del origen religioso de la filosofía occidental. Em, Ciertamente, en la antigua Grecia, en la mitología griega, vamos a encontrar una enorme cantidad de divinidades, ¿verdad? Que no son divinidades per se, pero son llamadas divinas porque si bien tuvieron un origen, pues su origen es provenir de los dioses a su vez, ¿no? Y ser inmortales, ¿no? Entonces, este rasgo de inmortalidad permite que se use por analogía la palabra divino para ellos. Tienen cualidades especiales diferentes de la de los mortales. Sin embargo, no son la divinidad per se, ninguno de ellos. Eso se encuentra claramente en la, en el pensamiento griego, pues, o en la práctica religiosa griega. De hecho, eh, es muy interesante, los vamos a llamar dioses secundarios a estas figuras y vamos a ver que son muy importantes para el desarrollo de la filosofía originalmente. Ok, hay un sentido secundario, pues, analógico, en el cual existen dioses o serían dioses. Nosotros no queremos que existan, obviamente, ¿verdad? Pero la mitología griega pensaba que, o creía que había dioses, pero esos dioses eran con D minúscula, no es el dios, no es la divinidad per se, sino tenían simplemente ciertas cualidades. Eh, por ejemplo, en esa tradición eh, hay una explicación de cómo los dioses llegaron a la existencia. Consideren las explicaciones, por ejemplo, de Hesíodo y Homero, particularmente Hesíodo, ¿sí? La teogonía de Hesíodo es muy importante en este sentido. La teogonía de Hesíodo es un punto de partida de la filosofía, no es filosofía todavía, pero empieza a abrir la posibilidad de la filosofía. En la versión de Hesíodo, el mundo natural es un estado indiferenciado. El mundo natural, pues, en un estado indiferenciado, es precisamente lo que es. Existe incondicionalmente. Se llamaba Okeanos y da lugar a todo lo demás después de que ha generado un hiato, una apertura, una, ¿cómo se llama? Quijada abierta, que se llamó caos. Entonces, la divinidad griega per se, que es el Okeanos, sí que es una cosa indiferenciada, es una masa que no se sabe qué es, pero los griegos pensaban que era de ahí que provenía todo lo demás. Eso genera lo que se va a llamar el caos, que es una apertura entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Es como una quijada abierta, open jaw en inglés, ¿no? Una quijada abierta. No es como entendemos nosotros la palabra caos. Para nosotros el caos es un desorden, ¿sí? Es carencia de orden. Y desde luego en el Génesis, al principio del Génesis, encontramos que la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Bueno, para los griegos no es así. El concepto de caos no es una tierra desordenada y vacía, sino es la separación del cielo y de la tierra, que es engendrada por el Okeanos, que es la divinidad per se de los griegos, la cual no la tenían muy clara por lo demás. En la poesía de Homero, pues no se ve muy claramente estas definiciones. Es eh, Hesíodo el que se propone efectivamente definir con más claridad la genealogía de los dioses, así se llama su libro, ¿no?
la genealogía de los dioses. Entonces, la divinidad per se genera el caos, y después de ese cambio inicial se generaron todas las otras formas específicas de existencia, incluyendo los dioses que ustedes conocen de la mitología griega. De acuerdo con Homero, la realidad primordial era Okeanos, de ahí viene la palabra océano, muy apropiadamente, una vasta extensión de material acuoso, ¿ok? Del cual surgió todo lo demás, incluyendo los dioses. A pesar de sus diferencias, entonces, ambas explicaciones concuerdan en que los dioses son dependientes de una realidad más básica, de tal manera que los dioses son ellos mismos realidades derivadas. Eso es muy importante. Es por ello que ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, podría ser llamado creador en el sentido en que lo es Dios en el Génesis. Más aún, los dioses no solo son divinidades secundarias, debido a su dependencia óntica con respecto a otra cosa que es divina per se. También son secundarios en el sentido no ético, puesto que las creencias acerca de ellos dependen de la creencia en océanos o caos. Es decir, no es lo mismo océanos que caos. En océanos o en caos. Así que no se puede creer para los griegos que un ser individual sea un dios como Zeus, por ejemplo, o Apolo, o sea, un ser con más poder divino que el que poseen los humanos, a menos que se haya creído que hay una fuente divina per se de todas las otras cosas que les confieren diferentes grados de poder. Entonces, es así como la mitología griega se va desarrollando a través del lenguaje poético, sobre todo de Homero en particular. Entonces, la creencia popular, pues es una creencia en estos dioses inmortales, y hay mucha literatura, desde luego, muchas películas que hemos visto acerca de esto. Bien, entonces, así es como empezamos, pues, nos encontramos en aquella Grecia del siglo VI antes de Cristo, en donde todavía la teología mítica tiene por dominio el mundo de los dioses, tal y como lo describen los poetas. La teología política es otra cosa, pero más bien ahorita lo que nos interesa es la teología mítica, ¿sí? Tal y como la describían los poetas. Hay un sentido en que a esta teología mítica se le llama teología, efectivamente. O sea, se está usando la palabra teología para referirse más bien a la mitología, ¿sí? A estas creencias míticas acerca de los dioses. Entonces, si tú tomas la palabra teología en ese sentido de la mitología griega, pues obviamente la filosofía va a representar la superación de la teología. Es decir, la filosofía va a empezar allí donde termina la teología. Pero cuidado, porque este es otro sentido de la palabra teología. Aquí teología no es lo que vamos a entender por teología propiamente dicha, menos en la actualidad, sino más bien es la concepción mítica, poética de los dioses. Entonces hay que tener muy claro que hay dos sentidos de la palabra que hay que distinguir con mucho cuidado, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver entonces cómo se va desarrollando a partir de la teología, cómo se va, es decir, mítica, quiero decir, de la mitología, pues, cómo se va a desarrollar la filosofía o la teología propiamente dicha. Las palabras derivadas de teología son especialmente frecuentes en las obras de Aristóteles y su escuela. Aristóteles va a usar la palabra teologia. En los escritos de Aristóteles se usan para indicar un complejo especial de problemas y una determinada actitud intelectual, nos dice Werner Jäger. Eh, Así que, por un lado, Aristóteles entiende por teología la rama fundamental de la ciencia filosófica, a la que también llama filosofía primera, lo que los latinos llamaron
filosofía prima o los alemanes Erste Philosophie. La Erste Philosophie, filosofía prima o filosofía primera, es teología para Aristóteles. ¿Por qué? Porque se ocupa de los primeros principios. Y los primeros principios te tienen que llevar necesariamente a algún concepto de divinidad per se, ¿verdad? Porque de la divinidad per se va a brotar todo lo demás. En ese sentido, pues, es la teología la última y más alta meta de todo estudio filosófico del ser. Entonces, eso va a quedar muy claro. La ontología o la metafísica en el sentido aristotélico originalmente va a ser teología. Sin embargo, el mismo Aristóteles en otros pasajes usa el término para designar a no filósofos, precisamente no filósofos, sino poetas como Hesíodo o Ferécides, a los que coloca en una posición, nos dice Jäger, un tanto extrema, con los más antiguos, entre los auténticos filósofos o físicos, ¿sí? Físicoi. Y en ese sentido, pues ahí es donde se dice que la filosofía empieza donde termina la teología. Pero bueno, ya quedó claro que hay dos sentidos de la palabra en Aristóteles. Entonces, en el libro 12 de la Metafísica, Aristóteles despeja esa aparente contradicción. Realmente no es una contradicción, son dos sentidos de la palabra teología, ¿verdad? Pero aquí lo que es importante subrayar es de qué manera se va alcanzando el concepto de lo divino per se. Fueron los griegos los que alcanzaron por primera vez el concepto de lo divino per se. Es un concepto abstracto, completamente. Jäger nos dice, nos da una idea de cómo se logró esto. Nos dice que cuando la Ilíada, por ejemplo, se refiere a océano, a océanos como origen y fuente de todos los dioses, esto tiene una resonancia teogónica. Pero cuando en otro verso se describe a océanos como origen y fuente de todas las cosas, esto no parece ser nada más que una transparente manera de expresar en forma mítica la noción relativamente empírica, y eso es curioso, ¿no? Relativamente empírica, de que todo emergió del agua. Ok, entonces, ya en Hesíodo, sin embargo, empieza a haber un cambio. Hesíodo se toma muy en serio la genealogía de los dioses y entonces busca hacer de manera lógica una estructuración de las filiaciones de los dioses, relacionándolos a todos nada más hasta Caos. Lo que ya nos quedó como presupuesto por detrás. Entonces lo que hace Hesíodo es, partiendo de Caos, dar todas las filiaciones y las genealogías de los dioses. Por ejemplo, no sé si pueda compartir pantalla. Sí, Sí, ¿verdad? Gracias. Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos caos como el principio, pero no es el principio, no es el arjé verdadero, porque caos es engendrado ya a su vez. Detrás de caos está el océanos, ¿verdad? Que es esa masa indiferenciada como acuosa, stuff, dirían en inglés, ¿no? Es un stuff del cual proviene, se engendra caos o se genera el caos primeramente. Pero de ahí provienen los primeros dioses, que son Nix, Erebo, Gea, Urano, Éter y Émera. ¿Ok? Y aquí tú puedes ver, por ejemplo, de Gea brotan, por un lado, los titanes, por otro lado, los equetanquiros, por otro lado, las eríneas, junto con Urano, pues. Y aquí tienes tú una representación de la genealogía de los dioses según Hesíodo. Entonces, si lo ves bien, es un trabajo sumamente racional, sumamente sistemático, que no deja de ser mítico, pero al mismo tiempo está abriendo la puerta a la definición de un concepto abstracto de origen, o sea, de divinidad per se. ¿Por qué? Bueno, porque vete tú para atrás, ¿sí? Empieza con Pan y Asclepio o Dionisio, o Dioniso si tú quieres, ¿verdad?
o los mismos seres humanos aquí, y vete para atrás y eventualmente tienes que llegar a caos, ¿no? Pero si caos es engendrado, pues eventualmente tienes que llegar al origen de todas las cosas. Y ahí es donde empieza a aparecer el concepto abstracto de lo divino, del totheion, de lo divino per se, de lo que existe per se, por sí mismo, que es independiente de todo lo demás y genera todo lo demás. Bueno, ese es realmente el origen de la filosofía. Cuando aparece este concepto abstracto, empieza pues a aparecer la posibilidad de la filosofía. Voy a quitar el stop share, ya está. ¿Ok? Entonces, ahí empieza realmente la reflexión filosófica, porque la obra de Hesíodo va a revelar el origen de todos los dioses reinantes a la sazón sobre el Olimpo, pero también nos dirá él cómo se originó el mundo con todo su orden actual. Entonces ya está ahí, ¿no? El principio de relacionar el origen del mundo, el origen de la naturaleza, con el origen de los dioses también y de todas las cosas. Por lo tanto, el postulado básico de Hesíodo es el de que hasta los dioses han tenido origen. Efectivamente, ese es su trabajo. Y entonces, como vimos en el diagrama que les acabo de presentar, se va analizando Hesíodo hacia atrás, se va hacia atrás y eventualmente eh, llega a Caos, llega a Urano, llega a Gea, a Cronos, y no va más para atrás. Es decir, no se hacen ya más preguntas. Si acaso llega hasta el caos, o sea, no el caos, sino caos, mejor, llega hasta caos y a partir de ahí ya no se hacen más preguntas, sino que no se va más atrás viendo cuál es efectivamente el origen del mismo caos. Ok, pero fíjense bien qué interesante. La idea de una serie de procreaciones sucesivas, que es la solución que da Hesíodo al problema, se convierte en el principio mediante el cual pueden vincularse en último término todos los seres individuales que forman parte del mundo de la divinidad. Entonces fue así como se desarrolló la genealogía sistemática de los dioses. Y entonces vemos que para Hesíodo, que es capaz de ver divinas personalidades hasta en las fuerzas físicas como el cielo y la tierra, la generación es la única forma real de tener origen. Si tenemos claramente presente este hecho, nos dice Jäger, podemos seguir el rastro de un tipo de pensamiento causal. Fíjate bien, aquí empieza la idea de la causalidad, inequívocamente, inequívocamente racional por la consecuencia con que se desenvuelve, aunque tome la forma de mito. Por detrás del afán de reducir a esquema todas las generaciones de los dioses desde el comienzo mismo del mundo. Así que ahí tienes tú el comienzo ya de una forma de pensar más racional, ¿ok? Bueno, entonces, podemos decir, por lo tanto, que la teogonía de Hesíodo es una de las etapas preparatorias de la filosofía que pronto iba a llegar. ¿Cuándo llega? Cuando se empieza a sustituir efectivamente, cuando se empieza a pensar acerca de lo que es divino per se, ahí empieza a aparecer la filosofía. ¿Qué es lo divino entonces? Ya entendimos pues que todo tiene un origen, salvo el origen mismo de todas las cosas. ¿Y cuál es ese origen? ¿Qué es lo divino per se? Y cuando se preguntan los milesios sobre todo acerca de ese origen, y se lo plantean ya no de una manera mítica, sino prácticamente para investigarlo en el mundo de la experiencia, eso es importante, ese es el origen de la teología natural. O sea que los milesios, los naturalistas milesios, se llamaban naturalistas precisamente porque iban a indagar qué era lo divino per se
justa y precisamente en la naturaleza. Ellos creían que la divinidad per se estaba en la naturaleza. Y entonces buscan lo divino dentro del mundo. Y entonces todavía en los primeros filósofos no claramente indagan la naturaleza mejor dicho, todavía en Hesíodo no se indaga la naturaleza de lo divino, pero ya en los milesios ya se va a empezar a indagar cuál es esa naturaleza. Entonces el filósofo aparece y el filósofo prescinde de toda expresión alegórica o mítica para iniciar su intuición de que todas las cosas han venido del océanos, entendido como agua. Ya concretamente el agua va a ser para Tales de Mileto particularmente, el océanos concretamente, ¿sí? El océanos de donde va a provenir todas las cosas. Y entonces ya no está yéndose hacia un mito remoto, digamos, o imaginario mejor, sino que ya está concretamente buscando en elementos de la naturaleza el origen de todas las cosas, el arjé, toseión, lo divino per se. Él creía que era el agua. Y entonces la idea es cómo se desarrolla, cómo se genera todo lo demás que existe a partir de ese principio, de ese arjé, de ese origen. Y eso es precisamente el origen de la filosofía. Cuando dice que todo está lleno de dioses tales, lo que está dando a entender es que todas las fuerzas naturales que existen están relacionadas con el agua, de alguna manera. Entonces, empieza esta investigación ya con otro tenor completamente racional y hasta empírico en un momento dado, tratar de encontrar la estructura del mundo a partir del agua, en este caso particular. Es sobre todo en Anaximandro, y con esto estamos terminando ya esta conferencia en 3 minutos, que encontramos el primer cuadro unificado y universal del mundo, basado en una deducción y explicación natural de todos los fenómenos. Entonces, Anaximandro, nos dice Jäger, pugna por encontrar la clave de la oculta estructura de la realidad. Es decir, ya están en la ontología o metafísica en cuanto que están tratando de conectar el mundo observable, el mundo real, con su arjeo o lo que ellos creían que era el arjeo. Esta forma de proceder racional a partir de la divinidad per se es lo que define la filosofía, concretamente la filosofía primera, metafísica u, más propiamente dicho, ontología. Entonces, ahí está el origen y es profundamente religioso, por cuanto que su punto de partida es nada más ni nada menos que una creencia básica en lo que es divino per se. Entonces, cuando la filosofía empieza cuando se postula una divinidad per se de una manera no mítica y se trata de explicar la estructura de la realidad a partir de esa realidad postulada como divinidad per se. Y ese es el verdadero origen de la filosofía. Y no se puede hacer ontología sin alusión a una divinidad per se, aunque algunos filósofos lo tengan bien escondida. Pero este es realmente el origen de la filosofía. Ahora, ya veremos más adelante en la Edad Moderna qué es lo que pasa, que se crea la ilusión de que ahora sí ya se superó la metafísica, particularmente en Kant. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante.